Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto Diego Lagave. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Estoy aquí expectante ante tus alegatos. Bueno, es que ya le he advertido a Diego que hoy iba a arrancar yo el podcast por alusiones, porque, a ver, quiero dejar claras varias cosas. La estrella de este podcast es Diego Lagave. Eso es un hecho. Pero el director soy yo, Por encima de Mar Márquez. por encima de Mar Márquez. Entonces, ha habido muchos comentarios a raíz del último vídeo, básicamente en dos sentidos. Uno, que siempre hablamos de Mar Márquez o que hablamos mucho de Mar Márquez. Yo quiero dejar clara una cosa. Una cosa muy sencilla. Marc Márquez es la estrella de este mundial. Le guste a quien le guste o a quien no le guste. Y no es porque lo diga Dios lo acabe o yo o Giacomo Agostini. Es un clamor. Pero es que el último que lo ha dicho es una persona absolutamente que no, o sea, no tiene ninguna sospecha de ser interesado, que es Paolo Simoncelli, el hijo del tristemente desaparecido Marco Simoncelli. El El padre. padre, perdón, perdón, menos mal que está Diego. El padre, ¿qué ha dicho? Cuando viene Marc, es otro gran premio, es otro campeonato, es la estrella de este campeonato. Lo ha dicho él. Entonces, chicos, yo lo siento. Me decían, no, las audiencias se inventan. No, no. O sea, cuando Marc Márquez viene al Mundial, el interés se dispara. Eso es un hecho. Y aunque no le guste, que no le guste. La segunda cosa que quiero decir. Para nosotros y para mí, los pilotos son personas. Son personas, no son máquinas. Las máquinas son las motos, los pilotos son personas y los tenemos estima y aprecio y nos preocupan las cosas que a ellos les interesan. Si Marc Márquez ha hecho público que tiene pareja y le ha dado mucha importancia, pues a nosotros nos interesa y creemos que a mucha gente también. Y no lo creemos. Es que el día que lo publicó estuvo subiendo durante días y días a ritmo de 3.000 seguidores diarios en Instagram. O sea, ¿cómo que no nos interesa a la gente? Claro que le interesa. Habrá algunos que no. Habrá unos que digan, no, es que a nosotros nos interesa la parte profesional. Pero lamentablemente, el que un piloto rinda al 100% también depende de que su cabeza, como nos dice Diego Lacabe cada día, con gas y cabeza, y su cuerpo estén al 100%. Y luego ya una última cosa y ya te dejo hablar a ti, Diego. La gente dice, no, habláis poco de Moto 2 y Moto 3 y de Superbike. Claro. Este es un podcast de MotoGP. Es un podcast de MotoGP, que es la Fórmula 1 de las dos ruedas. Digo otra cosa que a muchos no le gustará, aunque Augusto Fernández haya dicho que su sueño es llegar a la Fórmula 1. No, hasta ahí puedo leer. Vamos a ver, lo mejor que hay en dos ruedas es MotoGP y nosotros hablamos de MotoGP. Es verdad que luego a veces hablamos, por supuesto, de Moto 2, de Moto 3, hay gestas, hay pilotazos fantásticos, carreras increíbles. En Superbike tenemos a nuestro Álvaro Bautista ahí, bueno, dándolo todo y teniendo una temporada espectacular. Hemos llegado a hablar de tenis y de baloncesto, pero el podcast es de MotoGP. Así que vamos a hablar de MotoGP con uno de los tíos que yo, vamos, el tío que yo conozco que más sabe de MotoGP, que se llama Diego Lacabe, y que nos va a contar cosas, secretos confesables y secretos inconfesables de ese chasis Cales. Aunque, por supuesto, si quieres añadir algo a lo que yo he dicho, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, lo primero que cumplimos. Ya la semana pasada dijimos la actualidad de redes sociales, son son los periódicos de hoy en día, ¿eh? Que tienen eso, los periódicos en el sentido de periodicidad y de actualidad. Pues si los protagonistas hablan de su vida, tendremos que analizarla, ¿no? Bueno, a las pruebas me remito. Yo creo que incluso hasta que los que se quejan amargamente muestran interés y muchas veces en sus propios comentarios o en otros que hacen, hablan que ese interés existe. Eh, Luego, o sea, están los temas técnicos. Hoy que todavía estamos sufriendo este lunes y el próximo, este parón absurdo en el calendario de MotoGP, que luego nos vamos a enfrentar un mes de junio con 3 grandes premios consecutivos. Esto, bueno, pues nos hace Perdóname que tomar. nuevamente, pensando en los pilotos, que son personas, a mí me parece un crimen tener los 3 fines de semana parado y luego 3 seguidos corriendo en vez de alternarlos, porque cualquier caída, Total, cualquier lesión te puede costar uno, dos o hasta 3 grandes premios. totalmente, y además con este nuevo formato. Y entonces, bueno, pues como hemos prometido, pues este lunes lo vamos a dedicar a contar esas claves, esos secretos, incluso
de Cales como compañía alemana, como empresa, ¿eh? Que bueno, que está en Baviera, que no es es uno de los estados más pujantes de la República Federal Alemana, y vamos a contar esos secretos. Vamos a ver también qué comentarios y qué interés suscita, y lo podremos comparar perfectamente con el vídeo de hace una semana. Por lo tanto, todo genera interés, y en cuanto, fíjate, a las categorías pequeñas, en este podcast, como tú bien dices, especializado en la categoría reina, es donde más hemos analizado al comentar el nuevo formato que estamos estrenando este año, y todavía ajustando, ¿vale? Somos probablemente los que sistemáticamente denunciamos ese crimen deportivo que significa haberle arrebatado a Moto 2 y Moto 3 el warm-up del domingo, por ejemplo. Es decir, que sí que hablamos de esas categorías pequeñas, e incluso analizamos los problemas que tienen, y las estrellas del futuro, que es para lo que están esas categorías pequeñas, ya no existen. Ya no existen los Ángel Nieto del pasado, ya no existen los especialistas de cada categoría, son categorías escalera para llegar a donde todo el mundo quiere llegar, que es MotoGP, la categoría reina, ¿no? Pero por supuesto que lo analizamos, y mucho más que otros. Bueno, y además hay una cosa que me alegra mucho que hayas dicho. El Mundial ha cambiado. Yo lo siento, y vuelvo a decir lo mismo. Habrá quien le guste y habrá quien no. A mí no me gusta. A mí me gusta el Mundial donde había 5 categorías y donde un campeón del mundo de 50, de 125, de 250, de 350 era campeón del mundo. Bueno, y ahora también, pero había gente que no quería ir a categorías grandes, era especializado en categorías pequeñas, la gente lo Eso se pasaba. acabó. Ahora ya no es así, tú lo has dicho. Moto 2 y Moto 3, o sea, Moto 3 y Moto 2, mejor dicho, es una escalera para llegar a donde todos quieren llegar. La categoría máxima de las dos ruedas. Yo lo siento también por los que le gustan los superbikes. A mí me gustan los superbikes. Por lo que le gustan las road races, o le guste el motocross, como a mí, o el enduro, como a mí. Pero la categoría reina de las dos ruedas, por historia, por relevancia, por dinero, por mitos, es MotoGP. Esto es un hecho. Es un hecho. Ojo, MotoGP como marca, Sí, sí, porque antes eran los grandes premios de sí, sí. motociclismo, Sí, pese a que bueno, nos vamos a esto. Pero fíjate, hay una reflexión que yo siempre termino zanjando este debate diciendo que a mí lo que más me gustaba del mundo de las carreras de hace 30 años es que yo tenía 20. Es decir, hoy, añoramos, que es la moda, a los cuatro fantásticos, donde por cierto no estaba Marc Márquez, que eran Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, que fue el rival que realmente ganó a Valentino, Dani Pedrosa y Casey Stoner, otro que también ganó a Valentino. ¿Vale? Entonces, esos eran los cuatro fantásticos. Bien, en esa época yo era director de una revista, Motor Racing, y entonces se añoraba ya la época de Kevin Swans, de los primeros 90, o incluso finales de los 80 o mediados de los 80. Por lo tanto, todo esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor en el motorsport es un debate recurrente, cada año lo tendremos. Y yo me quedo, ahora que ha saltado la noticia del cierre ya definitivo de Les Luthiers, un gran grupo humorístico, geniales. filosófico, geniales, Sencillamente argentinos. geniales. Bueno, Sencillamente que geniales. dicen, ¿cuál es una de las frases famosas de Les Luthiers? O sea, cualquier tiempo pasado fue anterior, pero que realmente estamos viviendo en este. Y este se llama, mira, has nombrado antes a Paolo Simoncelli, que es la categoría máxima, y Paolo lo dice, estamos aquí sobreviviendo. Y bueno, lo haremos en base a ser la escalera que somos hacia MotoGP, pero realmente como categorías, ¿eh? Pues no tenemos relevancia. Y me voy a remontar a una anécdota que la cuenta fenomenalmente bien Emilio Pérez de Rozas, que es uno de los popes de la prensa española, uno de los... Este sí que es de los que más sabe. Este es un grandioso un tipo, maravilloso, ¿eh? Y Emilio cuenta cómo encerrado en el camión con Alberto Puig y con Dani Pedrosa, y hablando de los títulos que ya tenía Dani, esos 3 títulos
en 125 y dos de 2,5, bueno, el propio Dani Pedrosa de repente les corta la conversación a Alberto Puig y a él y dice, mira, en el año que llegó, en el 2006, ha llovido, ¿eh? En el año que sube, les dice Dani, si yo no consigo el título en la categoría Rey, todo esto no habrá servido para nada. Entonces, son los propios pilotos, pero no ahora, máximo. Hace ya casi que vamos para 20 años que saben que aquí lo que corta el bacalao se llama MotoGP. No puedo estar más de acuerdo y además vuelvo a nombrar al padre de Simoncelli porque me ha parecido el mayor defensor de Márquez y el que ha dicho que no solo que Márquez aporta espectáculo e interés, sino que la gente se está metiendo con él y el tío y lo que quiere hacer es ganar carreras, dar espectáculo y que dejemos hacer a los pilotos lo que mejor saben hacer. Yo creo que cuanto menos injerencias haya, y hablo también ya de los comisarios y de la prensa y de los aficionados, mejor. Pero bueno, como tú dices, cumplimos lo que prometemos y yo estoy deseando ya, después de hacer estas reflexiones, que también son interesantes y que invito a que nuestros seguidores comenten, para bien o para mal, porque además hubo un seguidor que me dijo, después de hacer este vídeo, te voy a quitar mi suscripción a Garaje Hermético. Aprovecho para hacer publicidad. La suscripción como miembro de Garaje Hermético son 0,99 euros al mes, de los cuales la mitad se lo queda Google. Creo que podré vivir sin ese 50 céntimos de euros al mes. Creo que podré vivir. Pero bueno, vamos a hablar de cosas de técnica, porque yo estoy deseando que me cuentes cosas del chasis Kalex, porque ya sabes Bueno, que hoy vamos a hacer un claro, garaje hermético, porque garaje hermético es muy técnico. Tú además hay de todo, tienes sí. hay de todo, pero tienes unos vídeos ahí espectaculares. A mí Entonces, me gusta mucho la técnica. Me gusta mucho la técnica. hablemos de Calex y hablemos de Calex, fíjate, como compañía, que nace en 2004, o sea que ya tiene una edad, pero que pega su salto, digamos, cualitativo en el año 10 con la creación de Moto2. Bueno, el chasis que se patenta para Moto2 lo había conseguido una patente un promotor español, que es Jaime Fernández Avilés, la GLIS, y digamos que en el sistema le combinan a liberalizar para que haya varios fabricantes. Pero Kalex toma la delantera y hace un chasis en la creación de Moto2, entonces motor Honda 600, todas las motos con el Sí. mismo motor, y aunque hay otros fabricantes, ¿vale? Entonces, que es donde está también Bosco Oscuro y que era Speed Up, bueno, una serie, los BQR famosos. Entonces, ahí de repente toma la delantera. Y toma la delantera porque con un chasis, por cierto, que hay un vídeo magnífico en Moto1 Pro, le convino también a la gente que lo vea, donde se explica la fabricación de esos chasis de Moto2 y cómo llegan a costar 120.000 euros, o sea, 120.000 euros. Si tenemos en cuenta que veníamos de una categoría que era la 2,5, donde Aprilia era casi la que monopolizaba el asunto y te cobraba 2,3 millones de euros por las 2,5 RSA, Por el acuérdate, alquiler, ¿no? Era por el alquiler en este era caso. un leasing además, era un Leasing, leasing. vamos. Bueno, claro, que eran 5,5 millones las MotoGP, entonces, pues esto dice, pues nosotros la mitad, pero somos 2,5, pues entonces aquello fue tremendo. Calex, ¿qué ocurre? Que mezcló un concepto de tecnología competitivo y además algo que ha heredado, ha conseguido aplicarse en la moto de Honda, en la moto de Marc Márquez y de Joan Mir, pero el que más lo ha, digamos, rentabilizado por ahora, un solo gran premio, el pasado de Francia, ha sido Marc Márquez. El que, digamos, la atención al cliente. Es decir, lo que tiene Calex, que no nos olvidemos que en Honda no es solo el chasis, sino que desde el otoño pasado es el basculante. Ahí está la gracia. Ese maridaje entre esos dos elementos, hay una serie de cuestiones técnicas muy secretas, pero muy sencillas, totalmente mecánicas, en las que el chasis puede cambiar casi a la carta para cada circuito y cada piloto. Y ahí es donde han conseguido dar en la tecla, sobre todo en algo
en algo que Marc necesitaba afianzar, que es la estabilidad y la confianza en la rueda delantera, pero ojo, teniendo todavía la seguridad en la trasera. Cuando Marc puede forzar tanto de delante, es porque tiene esa seguridad detrás, y eso lo hace el basculante. El chasis le sirve para estabilizar delante, pero el basculante le sirve para asegurarse que no se va a ir a tomar un café con San Pedro de atrás. Yo déjame que haga una aclaración que yo creo que es importante desde el punto de vista ingenieril. Permíteme esta injerencia. Vamos a ver, los chasis de una moto, la parte ciclo, no el chasis de una moto, es relativamente, es muy complicado por su sencillez. Tenemos la rueda delantera, lleva una horquilla, hay verdaderos expertos en horquilla y una buena horquilla vale un dineral, pero hay expertos en las horquillas. La rueda trasera la lleva el basculante y el chasis solo tiene una misión, que es unir el eje vertical de la horquilla con el eje horizontal del basculante. Esa es la única misión, porque dice, bueno, y sujetar el motor y el asiento es secundario, porque a veces el motor forma parte del chasis. Pero ¿cuál es la clave? Y aquí voy a hablar de coches, aunque algunos de los haters también se quejen. En el fondo, un chasis de un coche, un monoplaza de Fórmula 1, en el fondo es más sencillo, porque para un ingeniero el objetivo es muy claro. Máxima rigidez Y por mínimo mínimo peso. peso. Pero en una moto no. En una moto la prioridad es máxima información. Porque en moto, si te equivocas, te lo digo siempre, es lo que hace este deporte tan difícil, pero también tan bonito, es que los errores se pagan caros y te vas al suelo. Un piloto, y lo hemos hablado muchísimas veces de la electrónica, del neumático, del chasis, pero a veces hemos hablado mucho de la electrónica del neumático y a lo mejor nos hemos olvidado un poco del chasis. Un chasis bueno de moto lo que tiene que hacer es informar al piloto, avisarle esa, perdonar la grosería, mierdésima de segundo, como decía un amigo mío, antes de irte a ver a San Pedro, decir, oye, retorcerse. Es que es así, o sea, no es lo más rígido posible. Y hay que si tubos, que si. No, un chasis de moto tiene que informar y ese es el verdadero reto para los ingenieros. Y yo creo que, hablando de lo que tú dices, que Calex atiende al cliente, yo creo que ahí lo hace mejor que Honda, porque Honda son tan cerrados como ingenieros que estoy convencido que Exacto. este chasis es más rígido y pesa 125 gramos menos. Ya, pero no sé lo que pasa ahí detrás y quiero saberlo, aunque el chasis pese 200 gramos más. Exacto. Exacto. Una de las verdades que tenemos que revelar hoy, que ya podemos revelar hoy, es que todo este programa se pone en marcha en una visita relámpago que hace Marc Márquez a Austria, donde habla con la gente de Calex y con la gente de Honda. Cuando a Austria el año pasado va Marc Márquez, todavía convaleciente del brazo, que en el documental de Prime Video se habla como que yo he venido por esto, para ganar y tal, y habla con los de Honda, ¿no? A partir de ahí cambia bastante la Honda. Cuando Marc vuelve ya se encuentra una moto bastante más confiable de atrás, que era su gran obsesión. Entonces, ya se pone en marcha la fase basculante, pero sin dejar en el horizonte la parte chasis. Y ya empieza ahí Honda a ceder, porque ve que quien lo exige es el piloto, al que más pagan de toda la parrilla, no ya de Honda, y al que evidentemente, si le estás pagando lo que le estás pagando y además a la sazón te ha ganado 6 títulos de MotoGP, el último con récord de puntos, pues evidentemente eso es el señor al que hay que hacer caso. ¿De acuerdo? Pero eso genera dentro de Honda una serie de luchas internas en Tokio que acaban incluso con el fichaje en invierno de Ken Kawauchi y la salida de Takeo. Entonces, todo esto es el totum revolutum en el que estamos ahora. Ojo, a 2 semanas de que empiece Mugello, que es tradicionalmente un sitio que no se le da especialmente bien a Marc, donde se supone que Ducati va a arrasar, ya veremos, ya veremos. Pero luego viene Alemania, que sí es el jardín de Marc Márquez, ¿vale? Luego viene Sachsenring y por último Assen. Y después nos vamos otra vez todo julio entero, ¡hala! Venga, de vacaciones. O sea, yo creo que el calendario
de verdad, está diseñado con una botella de whisky segoviano al lado, querido Máximo. Pero bueno, Oye, lo de whisky no, pero, segoviano me ha ¿sabes? gustado. No sabía que había whisky segoviano. Coño, no quiero hacer publicidad y menos de alcohol, pero está en Palazuelos del Eresma, al lado de la granja, con la sierra segoviana, el mismo agua que iba luego al acueducto, pues ahora se usa para destilar, bueno, pues está muy bien. Te puedo hablar del fundador, Nicomedes García, que yo en mi juventud tuve en mi niñez casi conocerle. Tus No, no, conocimientos pero de ciertos temas me sorprenden. sí, 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 claro, 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 claro. Hombre, la cave significa la bodega en francés, y vengo de una familia, la única bodega de vinos de Jerez que había en Cádiz capital. Lo voy a dejar ahí, no voy a seguir enrollándome. O sea que ese conocimiento lo tengo. Pero a lo que voy, el tema de Cálex no es una cosa que además, pues fíjate la pelota que le hacemos a Mar Márquez, siempre le recordamos a la gente lo bien que miente Mar Márquez. Cuando él llega a decir, no, chasis, pues te juro por mi madre que me he enterado por vosotros. Todo, ese tipo de cuestiones, o sea, estaba dentro del programa de recuperar al soldado Mark para la causa. Y te diré más, lo que analizamos ya la semana pasada, que hablamos de muchas más cosas aparte del corazón, de cómo el consejero delegado de KTM se había marcado un Antonio Galisteo de decir, con Carlos Sainz, de decir, no, no, es que Marc no nos conviene. Evidentemente eso, y que Marc empiece a estar a gusto con su Honda, eso nos puede llevar, lo primero, a que Marc efectivamente acabe su contrato con esta marca hasta final del año que viene. Entonces, todo esto es mucho más relevante y ojo, no perdamos de vista, no perdamos de vista que Calex trabaja en muchas cosas para muchas fábricas, aparte de lo que tiene en Moto2, ¿vale? Y que también a nivel europeo, entre compañías de proveedores, hay mucha información y que también esa información que circula tiene sentido en lo que tiene que ver con la electrónica. Y también podemos decir hoy que en Honda están encontrando cierto camino con la electrónica. Falta todavía esa entrega de potencia en salida de curva, vale. Pero la manera de poder confiar en el eje delantero, de hecho, tanto confía Marc que si te fijas su caída en el Sí. Gran Premio de Francia es porque ya quiere forzar en exceso en cuanto le pasa a Jorge Martín. Él quiere todavía meter la moto más hacia adentro y ahí ya la moto no puede más. Pero ¿por qué hace esa operación Marc? ¿Por qué se la juega ahí? Porque sabe que como mucho se va como se fue, de adelante. Pero en la antigua Honda, en el año 2020, esa operación, esa maniobra instintiva de Marc, le hubiese llevado a una salida por orejas. Esto es lo que hoy en día hace que Marc luego se ponga delante del micro de Izaskun Ruiz y le diga, prefiero acabar así. ¿Por qué? Porque realmente él sabe que en cuanto lo tenga todo en su sitio, incluido su ambición, ¿eh? podrá volver a estar podrá volver a estar recurrentemente en el podio, que es su lugar natural. Yo me ha dado pie para, también me he acordado, según estabas hablando, de uno de nuestros seguidores que también decía que también se quejaba de que hablábamos demasiado de Marc y que la Honda corría tanto como las demás. Vamos a ver, vamos a ver. Me pongo otra vez la gorra de ingeniero. MotoGP, los pilotos de MotoGP, incluso en los circuitos más rápidos, apenas van un 10% del tiempo con el gas abierto a fondo. Apenas. Es decir, para un fabricante de motos, hacer un motor de esa cilindrada que corra una barbaridad es fácil. Es como lo del chasis rígido, es fácil. ¿Cuál es el problema? Que esa potencia se puede aprovechar. Y se puede aprovechar a base de electrónica y a base de una curva de par amable. Hacer un motor tan potente como el de la Ducati, entre comillas, lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Y más potente. Ahora, hacer un motor como el de la Ducati, amable, que te permita abrir pronto, lo que hablamos de tener motricidad, de tener aceleración. Cuando hablamos de tener aceleración, no hablamos de que el motor sea más potente, no. Hablamos de que la potencia se puede aplicar, porque vuelvo a decir otra cosa y vuelvo a hablar de coches. Es que la clave de las motos, en este caso, es que un coche de Fórmula 1 tiene una huella
En las dos ruedas traseras, brutal. Dos ruedas anchísimas que pisan todo lo anchas que son. Y en una moto, 200 o 300 caballos los tienes que pasar por una superficie que es como la de una tarjeta de visita. Entonces, la dulzura de la entrega de la potencia del motor. Mira, había una publicidad, no voy a hacer publicidad de una marca de neumáticos, pero es que decía, ponía el dedo en la llaga, la potencia sin control no sirve de Sin nada. control no sirve de nada. Claro, El proveedor de la Fórmula 1. claro, es que una moto de MotoGP derecha aceleras a fondo en cuarta y patina la rueda. Es decir, es clave. O sea, no se trata de hacer un motor potente y además Honda. Honda te hace un motor de esa cilindrada de 400 caballos hace falta. Lo importante es ese tacto, porque como dices, una caída de rueda delantera es amable. Te llevas un arrastrón y bueno, y un disgusto, como el de Márquez. Una caída de rueda trasera, me remito a la lesión de Márquez, te puede hacer mucho daño. Fíjate, vamos a poner ejemplos prácticos de lo que estás diciendo. Uno, como Yamaha, la caga, la caga. Iba a decir entre comillas, porque estoy haciendo así, pero que no, que la caga. Sin Sin las comillas. comillas. En Jerez, cuando le da a Fabio lo que está pidiendo, más potencia, y justo en un circuito de flow, como es Jerez, se carga, o sea, Claro. un sitio donde iba a ganar Fabio naufraga. ¿Por qué? Porque la potencia sin control no sirve de nada. Y también cómo se está cumpliendo a lo largo de la temporada, también con esa gran eclosión que fue Jerez y la llegada la performance de Dani Pedrosa, que fue, yo todavía estoy flotando en el de acordarme, ¿eh? Y de cómo Aleix Espargaró nos contaba en la sala de prensa, oye, si me pongo detrás de las KTM y lo que veo es torque, que es el par motor, la entrega de potencia. Claro. Entonces, y eso ya, acuérdate que te lo apuntaba aquí en pretemporada de cómo me lo decían las voces del sistema. Ojito con KTM que está encontrando los caminos. Y los caminos, querido Máximo, están por la electrónica y lo que la electrónica con el motor hace el aprovechamiento de unos neumáticos que tienen una ventana de uso muy limitada, que son los Michelin. El tema de Michelin lo hemos analizado mil veces, no nos vamos a meter ahora en eso. Pero ahí es donde Ducati incluso está viendo, que tú has puesto antes el ejemplo de Ducati, que tiene en otras marcas europeas, y ahora la nueva de moda se llama KTM, un rival importante, bueno, y que tiene que aprovechar mientras Marc se vuelve o no vuelve, que las japonesas están todavía perdidas, entre comillas. Yo creo que Honda, binomio Honda-Marc, se están reencontrando. Oye, yo lo que quiero saber es, ¿y Mir va a tener ese cáliz? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Qué Lo pasa tiene. con eso? Lo tiene. Va a No, tener la tiene misma moto. uno, no, tenía uno. Mira, la duda no es si Mir tiene, porque tiene que tener por contrato el mismo material. La duda es qué va a pasar en Honda de las varias Hondas que hay, es decir, de la gente que manda en Honda. Si se impone por parte de la nueva persona que han fichado, que es un tío de Suzuki, que es Ken Kawauchi, una filosofía que sin duda le funcionó muy bien a Suzuki en su momento, y que además es, digamos, es que es una cuestión de sentido común de lo que ha adolecido Honda históricamente, que es negarle a los demás pilotos lo que se ve que funciona con el líder. Entonces, el Rins lo está pidiendo. La cuestión no es Mir, sino Alex Rins. Que te recuerdo que a lo que llevamos de 2023 es el único piloto que tiene un gran premio de Honda en sus espaldas, a la sazón Gran Premio de las Américas en Austin. Por lo tanto, Rins lo está diciendo, no me desaprovechéis, tengo un contrato de fábrica con vosotros, y si de repente el chasis Cálex con el basculante eh, es la panacea, pues oye, que rule, o sea, que rule. Esto es como la droga buena, que rule. Entonces, lo que está claro es que ya le hemos pillado también a Honda con el carrito del helado, vuelvo a recordarlo porque ya queda muy lejano, de ese sainete del Gran Premio de Francia, en el que el jueves nos están asegurando a todos los periodistas que solamente hay dos chasis, uno para Marc, otro para Mir. El viernes, Marc
se queda hasta las 11 de la noche diciéndole a Honda, mañana sábado mis 2 motos van con Kalex. Os busquéis la vida. Y hasta Nakagami filtra por ahí, pues Mir está jodido, porque le quitan el chasis. Y resulta que el sábado por la mañana, Mir sigue teniendo un chasis Kalex todavía, no se lo han quitado, y en una furgoneta de una esquina del paddock, es que aquí hay una furgoneta llena de chasis Kalex, que venga otro para Mark. O sea, tú fíjate el sainete. Por lo tanto, evidentemente, en un proyecto que insisto, se puso en marcha el año pasado. Lo que es absurdo es pensar que a un Gran Premio de Francia fueron con un chasis para cada uno de los dos. No, no. Tienen, y la cuestión es que dentro de los poderes de Honda, los distintos poderes de Honda, rija el sentido común y digan, si el líder le está yendo bien con esto, por lo menos que los demás lo prueben, que tengan acceso a ello. Hombre, que tengan la oportunidad, porque ya sabemos que Claro. la moto de Marc no siempre les gusta a los demás. Pero bueno, el caso es que llega, bueno, nos queda una semana más de sequía y luego 3 grandes premios seguidos. Mira, el lunes que viene, vamos a desmontar ese mito de que lo que no le gusta a los demás es lo que Marc hace con su moto. Que Karl Kraslow, a la sazón hoy probador de Yamaha, estando en el LCR, miraba la telemetría, cogía la carpeta de la telemetría de Marc y se la tiraba a mi querido Oscar Aro, y le decía que yo no hago esto, yo no soy capaz de hacer lo que hace este tío. Pero no es una cuestión de la moto, ¿de acuerdo? Las motos, otra de las cosas que nos ha enseñado la electrónica única y este neumático es que no hay tanta diferencia. Y lo estamos viendo en los pilotos. Por lo tanto, el lunes que viene hablaremos de eso y de algo muy importante que se va a desarrollar a lo largo de esta semana, que ya ha saltado hoy, pero no he querido sacártelo porque teníamos el compromiso de hablar con Cálex, pero porque además hay que analizarlo mucho más. Y es el momento crisis en el que está Yamaha a nivel institucional, que ha hecho que hasta el propio Lynn Jarvis quiera defender que Yamaha no se va a ir de MotoGP. Esto suena a lo del presidente del club de fútbol diciendo el domingo por la noche que tienen plena confianza en el entrenador y el lunes hay un entrenador. Entonces, todo eso lo analizaremos consecuentemente el lunes que viene. Bueno, y como siempre, cumpliremos nuestras promesas. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No como otros, no como otros. No como otros. De la política. Muchísimas gracias por estar en este podcast cada lunes de MotoGP, por hablar de carreras, por hablar de motos, por hablar de técnicas, por hablar de personas, porque tanto los managers, los mecánicos y los pilotos no son robots, son máquinas y por eso nos preocupa lo que les pasa y nos seguirá preocupando. Bueno, muchas gracias, Diego. Un abrazo, cuídate mucho. Chao. Un abrazo muy grande, gas y cabeza para todos.